Manuel Martínez, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí retomando nuevamente uno de los temas más impactantes que hay en tu libro, que hablas de las cartas de la luz y de la oscuridad, y dentro de ellos utilizas algunos personajes que son, pues, llamados parte de los grandes iniciados en la historia de la humanidad. Y uno de ellos sería Exactamente. Cagliostro. ¿Quién es él Sí. y por qué lo consideras en tu libro? Bueno, Cagliostro es un gran místico, un gran iniciado del siglo XVIII. En la historia, yo inicialmente tuve conocimientos de Cagliostro cuando era, pues no sé, tendría 11 o 12 años, y me acuerdo que leí un libro que se llamaba Personajes malditos de la historia. Hay que tener en cuenta, bueno, que yo vivía en la España franquista y en la España católica, ¿no? Entonces este libro te describía diferentes personajes, ¿no? El más malvado, pues el diablo. Después te ponía a Stalin. Y también hacía pues un capítulo aparte a Cagliostro. Entonces yo me leí el capítulo bueno, yo me leí todo el libro, por supuesto, y el capítulo de Cagliostro me llamó mucho la atención porque me dejó muchas dudas, ¿no? ¿Por qué considerar a una de las personas más malvadas de la historia un personaje como Cagliostro, ¿no? Que fue un gran iniciado, una persona que trajo una filosofía nueva, que fue, pues en su momento, un personaje que fue fundamental incluso en la Revolución Francesa. Entonces, pues he estudiado mucho el tema de Cagliostro, no hay, tenemos de la época, pues sí, un libro que va contra él, un libro bastante, pues como unas 200 páginas, que es el que se basaba ese capítulo del libro este que te digo, de personajes malditos de la historia. Y entonces, pues al cabo de los años, pues he seguido pues con el tema de Cagliostro hasta realmente llegar a poder explicar en mi libro quién realmente fue Cagliostro y la importancia que tuvo en el desarrollo de muchas áreas de esa época, del siglo XVIII, ¿no? O sea, a Cagliostro pues se le consideró de todo, desde un héroe hasta un villano. Él era un héroe para mucha de la gente a la que él ayudó. Acuérdate que él era un gran alquimista y como veremos más adelante, pues fue la persona que transformó la Orden de los Rosacruces y él ya era masón. En fin, vamos a ir viendo todo eso a través de su vida y lo que realmente representa Cagliostro en mi novela, en esta lucha entre las cartas de la luz y la oscuridad. Bueno, y para empezar, ¿nos pudieras ampliar un poco más el término? ¿Qué significa ser iniciado? Bueno, pues ser iniciado es una persona pues, que aporta unos conocimientos nuevos en áreas específicas que no están al alcance de todo el mundo, sobre todo en una época, no son áreas de conocimiento nuevas. Eh, Cagliostro es un gran amigo del conde de Saint-Germain, que es quizá considerado pues, uno de los más grandes iniciados, ¿no? Se dice que el conde de Saint-Germain pues, nunca ha muerto, que sigue vivo, ¿no? Es más, cuando en la época de Cagliostro, ahora iremos a eso, cuando se conocen de niños, pues ya se hablaba más adelante que el conde de Saint-Germain tenía 500 años. Ser iniciado es una persona que aporta algo nuevo a la realidad en que vivimos y que nos trata de enseñar unos horizontes pues que hasta ahora no habían estado a nuestro alcance. Y esto es lo que intentó hacer Cagliostro, darnos una nueva visión de la vida y de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, eh, a todos los niveles, Cagliostro ha sido uno de los grandes pensadores del siglo XVIII, aunque te vuelvo a decir, ha sido siempre vilipendiado. Es por el hecho de que yo le pongo como cartas de la oscuridad. Pero como te digo en mi libro, las cartas de la luz, cartas de la oscuridad, pues son perfectamente intercambiables, porque si vamos a ver lo que ha sido la vida de Cagliostro y lo que aportó a la humanidad, pues no sé por qué se le puede considerar una carta de la oscuridad o, como te dije cuando leí de pequeño el libro, es un personaje maldito de la historia, cuando lo que fue un libre pensador, que claro,
en el siglo XVIII ser un libre pensador iba contra todos los conceptos de la Iglesia Católica de la época. Manuel, en este caso, cuando se habla de luz y oscuridad, también depende de quién determine qué es oscuro y qué es maldito, qué es negativo, quién le ponga ese sello. En este caso, tú en tu libro, cuando denominas cartas de luz y de oscuridad, ¿cuál es el criterio que utilizaste para denominar a cada uno con su cada cual? Bueno, más que nada el criterio que utilicé es un criterio básico, ¿no? ¿Qué consideramos una persona de luz? Bueno, pues si en mi libro está Cristo, bueno, pues solamente es un personaje de luz. He utilizado a Hitler, lógicamente, como un personaje de oscuridad. Utilizo términos intermedios que son difíciles de clasificar, como en el caso de Cagliostro. ¿Cagliostro fue luz o fue oscuridad? Pues al final, pues el telespectador que nos escuche que decida, ¿no? Yo lo he puesto como carta de oscuridad porque es como ha pasado a la historia clásica, ¿no? Te hemos comentado otras veces un personaje como Schopenhauer. Schopenhauer, y lo hemos dicho otras veces, la filosofía mundial considera pues que en la historia de la filosofía ha habido tres grandes pensadores, Platón, Kant y Schopenhauer. Puede haber habido otros muchos que estén a su nivel, no vamos a discutir ahora aquí filosofía, pero ninguno ha logrado superar a estos tres. Y yo a Schopenhauer también lo he puesto dentro de Cartas de la Oscuridad, aunque para mi gusto pues es el filósofo que mejor ha entendido al ser humano, al sapiens este que somos, ¿no? O sea, es el que mejor lo ha entendido. Y sin embargo preferí clasificarlo como oscuridad por toda la negatividad que trae. O sea, porque ten en cuenta que muchos de estos personajes de oscuridad traen negatividad, porque el mundo nuestro está rodeado de negatividad. Vivimos en un mundo en que te dicen, no, hay que vivir el día a día, que solo es hoy, que mañana no importa. Pero bueno, la gente lo pasa mal, la gente sufre, la gente ahora a nivel mundial con esto del COVID, pues está muy mal. O sea, los personajes que nos están guiando a salir esto del COVID, ¿son personajes de luz o son personajes de oscuridad? Yo me imagino que quedará, cada persona tendrá en su mente si Donald Trump es un personaje de luz o de oscuridad, si Bolsonaro es un personaje de luz o de oscuridad, si Andrés Manuel López Obrador es un personaje de luz o de oscuridad, si Pedro Sánchez es un personaje de luz o de oscuridad. No sé, depende cómo tú lo mires, siempre vamos a tener esa dualidad, ¿no? O sea, yo no te voy a decir si son de luz o de oscuridad esta gente que no gobierna, pero mucha luz desde luego no traen, ¿no? O sea, yo no les veo alumbrando el mundo a toda esta gente, ¿no? Y es lo que nos gobierna. Entonces... Pero perdón, Manuel, ahí pareciera que diste en el punto de que más que nada traigamos a esto un personaje que lo ejemplifica todo, que en este caso sería Maquiavelo. Y en este caso, todos ellos son maquiavélicos porque quieren llegar a sus fines sin importar los medios. Y sus fines son sus fines personales, económicos, de poder y de hasta cierto punto hasta de locura. Entonces ahí pondríamos que pues la oscuridad tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que la oscuridad tiene mucho que ver con el ego. Todos tenemos ego, el ego es innato al sapiens, ¿no? O sea, somos eso, somos ego. Lo único es cómo utilices tu ego. Hay quien utiliza su ego, bueno, y no hace daño a nadie. Y hay quien utiliza su ego y puede destruir no solo a la gente, sino que puede destruirte países. Entonces, bueno, pues el ego está en la luz y el ego está en la oscuridad, porque un personaje de luz también tiene su ego, ¿no? Un personaje que te deja una doctrina o que hay que seguirla, pues también es ego. Puede ser un ego bueno, ¿no? Si lo quieres resumir así, siempre y cuando el ego pueda ser considerado bueno, pero el ego es innato a nosotros, a los sapiens, o sea, somos ego, puro ego, y a todo el mundo le encantan las alabanzas, como volvemos a los gobernantes. Hay gente que los critica, pero hay gente que los está continuamente alabando, entonces creen que sus acciones pues son buenas, son buenas. Entonces, pues ¿qué le vas a hacer? Ahora estamos aquí viviendo en Estados Unidos con el ego del presidente Trump, que no reconoce que ha perdido las elecciones. Bueno, ¿es bueno o es malo? Unos dirán, pues unos lo llaman tenacidad.
Y otros dirán, bueno, ¿qué tipo de tenacidad no reconocer que te han derrotado y decir que te han robado las elecciones? ¿Eso es ego? No sé, no sé lo que es. Desde luego es una cosa pues que no hace bien al país ni hace bien a nadie. Pero ahí está y esa es la gente que nos está gobernando. Entonces, cuando un mundo está gobernado por este tipo de personas, pues ¿qué puedes esperar? O sea, ego, 100% ego, pero un ego destructivo. Pero hoy, Manuel, entramos al punto de tu libro que es quizá la parte medular, que es la confrontación. Por eso es 11 contra 11, 20, la guerra de los dioses. Sí. Cada uno tiene un punto a enfatizar, la luz o la oscuridad. En este caso, con tu personaje de Cagliostro, que nos puedas describir un poco su parte histórica, como quién es, qué aportó a la historia y por qué viene a ser un personaje de tu libro. Bueno, para mí es un personaje clave en el siglo XVIII. O sea, es un personaje clave. Y acuérdate que el siglo XVIII es el siglo de la gran transformación, de la transformación del pensamiento humano. Hasta el siglo XVIII nunca se había cuestionado a Dios. Es más, Cagliostro nunca cuestiona a Dios. Entonces, se empieza a cuestionar, ni siquiera Voltaire cuestiona lo que es en sí Dios. Lo que cuestiona es que Dios es diferente de como nos lo han explicado, pero no es hasta ya en el siglo XIX cuando realmente pues ya se cuestiona a Dios en el momento en que se dice que Dios, por supuesto, que es un mito. No sé si me entiendes, ya cuando llega el comunismo, el anarquismo, pues a Dios se le considera pues como un mito. Entonces, el siglo XVIII es el inicio de ese cuestionamiento, no solo de Dios, porque a través de Dios estabas cuestionando el orden social establecido. Acuérdate que el cristianismo, cuando Constantino lo establece como norma del Imperio Romano, como religión única en el año 325, es, como hemos dicho otros, se convierte en una soteriología. Una soteriología es una doctrina de salvación, en la cual el emperador pues es emperador por la gracia de Dios, porque Dios lo ha querido así. Y el esclavo, pues es esclavo, pues porque también Dios lo ha querido así, pero tendrás tu recompensa en la otra vida, ¿no? Porque Dios quiere mucho a los pobres. Entonces, en el siglo XVIII se cuestiona en ese punto. Si Dios quiere tanto a los pobres, ¿por qué los ha hecho pobres? O sea, ¿por qué no ha hecho un mundo más justo en donde no haya unos muy ricos y otros muy pobres? Es lo que empiezan a cuestionarse fuertemente en el siglo XVIII, ¿no? O sea, que la religión no es otra cosa más que un programa social en el cual tú tienes que aceptar tu rol, ya sea como esclavo, ya sea como mendigo, ya sea como campesino, y va a haber pues los grandes terratenientes, la iglesia. Acuérdate de la tremenda influencia de la iglesia en esa época, que es al final la que acaba destruyendo a Cagliostro, que no quieren perder sus privilegios y no quieren que la gente aprenda, porque la gente, mientras más ignorante, pues es más fácil de convencer, ¿no? Que la gente no aprenda a leer, que la gente no, porque si leen, igual se les queda algo en la cabeza y se ponen contra nosotros, ¿me entiendes? Eso es el gran planteamiento que ya empieza en el siglo XVIII y en el cual Cagliostro representa una parte muy, muy importante de ese movimiento. En tu libro tú lo pones en confrontación con la luz, pero él a Sí. su vez aporta luz en el conocimiento, porque estás hablando del siglo de la iluminación, donde surgirían grandes pensadores que cuestionarían en gran medida de lo que hablas al Dios judeocristiano, porque a nivel de la humanidad tenemos diferentes percepciones según las culturas de lo que hemos denominado Dios o deidades, ¿no? En este caso, es un personaje central que viene a aportar mucho, pero algo que me llama la atención es que cómo es que él se relaciona con esas sociedades esotéricas tan importantes como la masonería y la parte Rosacruz. Bueno, acuérdate que en la Europa del siglo XVIII, pues los grandes eh, místicos, los grandes nuevos pensadores, se relacionaban entre todos ellos. Casi todos ellos pues acababan en la masonería. Eh,
Entonces, porque acuérdate que en esa época, pues la única forma de adquirir conocimiento real, pues era a través de las logias masónicas. Es por lo que tú ves en Latinoamérica unos años después, 50, 60 años, 40, 50 años después, cuando empiezan todos los levantamientos contra España, pues casi todos los líderes revolucionarios son masones, porque era una forma de adquirir un conocimiento que no lo ibas a encontrar en las universidades o en los colegios de la época. Entonces, todas estas personas pues se relacionaban entre sí y se transmitían ese conocimiento. El siglo XVIII pues era igual. El siglo XVIII pues tú ves que se juntaban pues todos los líderes, todos los pensadores de la época pues a través de logias masónicas, o sea, eran centros de conocimiento, y Cagliostro no iba a ser una excepción a todo eso. Es más, el fin de Cagliostro, como luego veremos más adelante, es cuando él decide fundar una logia masónica en Roma, y entonces ya pues cae en las trampas de que le tiende el Papa, ¿me entiendes? Al hecho de viajar a Italia, y ahí pues es su final, pero luego iremos más a eso, ¿no? Pero el conocimiento se transmitía a través de este tipo de órdenes, las masonería, los rosacruces, era donde los iniciados pues podían adquirir conocimientos mayores. Acuérdate que en esa época se consideraba que ser un amigo ya de un iniciado suponía, o sea, unirte a un iniciado suponía que automáticamente ya eras su amigo. Ellos se consideraban hermanos solidarios, y con este motivo pues todos transmitían más o menos el conocimiento que poseían, unas veces acertado, otras veces ficcional, porque cada uno elaboraba sus teorías, ¿me entiendes? Y es como vivir hoy. Hoy en día tenemos muchas teorías, cuáles son reales y cuáles son falsas, vete tú a saber. Cuando dentro de 200 años, si el Sapiens sigue aquí, se mire el pensamiento del siglo XX, siglo XXI, a ver la validez que ese pensamiento tiene dentro de 200 años. Igual en todo lo que hemos pensado estamos totalmente equivocados, ¿no? Es muy fácil irnos atrás y juzgar un periodo de tiempo sin haberlo vivido, sin estar en esa época, porque cada época es diferente, ¿me entiendes? Y el conocimiento que había en el siglo XVIII no es el conocimiento que hay en el siglo XXI, en todos los aspectos. Entonces, es muy difícil juzgar a una persona por el tiempo en que vivió. O sea, es más bien, hay que juzgarle por el tiempo en que vivió y no por lo que dijo en ese tiempo y lo que sabemos ahora. Y ese es el caso de Cagliostro, que fue un gran avanzado en la mayoría de las cosas que hizo. O sea, se equivocó muchísimas veces, no hay duda, porque trató cosas nuevas. Acuérdate que él buscaba la piedra filosofal, la esencia de la vida, o sea, buscaba todo y creía que se podía encontrar. Como buen alquimista, pues trató de convertir el cobre, el plomo, todo en oro. Nunca lo consiguió. Hay quien dice que sí, pero eso ya es parte de la leyenda, ¿no? Se habla de que una vez en Polonia, en Varsovia, pues que logró transformar el cobre en oro, pero eso ya es leyenda, ¿no? O sea, todos sabemos que eso es imposible. Bueno, cuidado, hoy creemos que es imposible, igual en 200 años se puede hacer. Él creía que lo podía hacer en la época. La leyenda dice que sí logró transformarlo. Nunca ha habido una prueba real de eso, ¿no? Pero sí lo interesante que llama la atención que cuando hablamos de todas esas cuestiones esotéricas de la alquimia, fueron los antecedentes de lo que hoy es la ciencia, porque sin ellos no se hubiera podido entender. Hoy se habla de la transmutación, de cambiar un elemento a otro. En un momento se diría que es impensable, pero hoy con la ciencia se puede ver que sí se puede hacer. Entonces quizás son sus grandes aportes de todos aquellos personajes. Él era médico, ¿verdad? Bueno, él nunca estudió medicina oficialmente, pero él era médico. Él curaba a los enfermos, él los curaba, los sanaba. O sea, y eso no es leyenda, o sea, curó a miles de personas, y es más, él no les cobraba por curarles. Que esa es otra cosa que la alta burguesía siempre le echó en cara, porque les quitaba negocio a los médicos de la época, porque él sanaba. ¿Hasta qué punto sanaba? Bueno, la gente se encontraba mejor cuando él los trataba. Cuando él llegaba a una ciudad, había centenares de personas que acudían a verle. Algunos sanaban, otros no.
otra vez, que es real, que es imaginario. Solo nos podemos basar en los escritos de la época en que la gente cuenta que sí lo sanaba. Cuando él sale de la prisión justo antes de la Revolución Francesa, porque ya iremos si quieres más adelante, cuando a él le encarcelan en la Bastilla, cuando sale de la cárcel, le reciben como un héroe decenas de miles de personas en París. O sea, ya era un héroe, y es más, o sea, acuérdate, Napoleón le admiraba, y en uno de los momentos más críticos de su vida, al final, cuando el Papa lo manda a la prisión de San Leo, justo cuando están llegando las tropas de Napoleón, que están a un día de marcha, para liberar específicamente a Cagliostro, el Papa ordena que lo mate. El Papa ordena que lo maten, entonces pues lo ahogan y muere allí. Y cuando llegan los soldados de Napoleón a por Cagliostro, pues solo encuentran su cadáver. O sea, encuentran que está muerto, ¿no? Y ahí solo queda, además, dicen que solo quedaba la calavera de él. O sea, que eso es otra parte de la historia. Y entonces, la leyenda, ya no sabemos si esto es verdad o no, dice que los soldados de Napoleón entran, toman la calavera, o sea, la cabeza de Cagliostro, lo que queda, la rellenan de vino y dicen: a tu salud, Cagliostro, y beben de ella. O sea, estas cosas ya son anécdotas que no sabemos si son realidad, ficción o parte de la leyenda, pero que te demuestran que fue un personaje muy importante y que sus ideas influyeron decisivamente en lo que fue la Revolución Francesa. Manuel, en este caso yo siento como que Cagliostro fue un cuestionador o confrontador, si esa es la palabra, del sistema, y en este caso era el sistema imperante, que era la Iglesia Católica, el imperio de la fe, en este caso, y cómo pocos se tenían la capacidad de atreverse a cuestionarlos. ¿Por qué un papa lo va a perseguir? ¿Por qué el sistema católico cristiano se va en contra de él si es un médico, es un filósofo, es un pensador? Precisamente por las cosas que decían, ¿no? Porque él no creía en la invulnerabilidad del Papa, o sea, infalibilidad del Papa, y él creía que la Iglesia estaba totalmente corrompida y que solo perseguía sus medios y que lo que buscaba era mantener al pueblo en la ignorancia precisamente para ellos poder seguir aprovechándose de ellos. Claro, en el siglo XVIII decir esas cosas pues era fuerte, ¿no? O sea, era fuerte, la Inquisición no te lo perdonaba, o sea, te oían eso y automáticamente ibas a una cárcel de la Inquisición, con suerte, si no te ejecutaban después de unas tremendas torturas. Y eso es lo que le pasó a Cagliostro, ¿no? O sea, que se enfrentó a la Iglesia y a los poderes que la rodeaban y así acabó, ¿no? Pero dejó su legado. Y su legado quedó transmitido mucho a través de la Orden Rosacruz. Él es el que transforma la Orden Rosacruz a como la conocemos hoy día. Él fue el gran transformador de la Orden Rosacruz. Pero si quieres empezamos un poco con lo que es en sí la idea de Cagliostro, ¿no? Adelante, bienvenido, todo esto que es fascinante. Mira, el primer concepto que yo utilizo en este capítulo es el concepto de la división de almas. ¿Qué es la división de almas? Que un alma puede dividirse y estar a la vez en dos cuerpos. Esto es un término o un concepto que sí hay escritores, filósofos, pues que lo han estudiado. Yo en este caso se lo aplico a Cagliostro. ¿Y por qué te digo esto? En mi libro el alma de Cagliostro se divide en dos partes, aunque es realmente una, ¿no? Es lo que llamamos un alma compartida. Un alma puede ser compartida por dos cuerpos, incluso hasta más, pero bueno, normalmente puede ser compartida con dos cuerpos. Yo en mi libro creo que el alma de Cagliostro estuvo en el conde Amalfi y Cagliostro. El conde Amalfi nace 22 años antes que Cagliostro en Malta. No es el conde Amalfi realmente, sino el que va a ser el conde Amalfi, porque este es un muchacho huérfano
se llamaba Kra, y es adoptado por el conde Amalfi. A la muerte del conde Amalfi, cuando este muchacho, Kra, tiene 22 años, se convierte en el conde Amalfi. En ese mismo día en que el conde Amalfi cumple sus 22 años y sucede a su padre adoptivo como conde Amalfi, nace Cagliostro. Nace Cagliostro, el Cagliostro que nosotros hemos conocido, que se llama Giuseppe Bergamo. Nace en Sicilia, Giuseppe Bergamo. Entonces, las dos almas, en este caso la única alma, viaja de un cuerpo a otro. Cuidado, este es un concepto que te digo, yo no me lo he inventado, pero un alma puede estar a la vez en dos cuerpos. Entonces, cuando a Cagliostro lo están torturando la Inquisición, él dice que él no es Giuseppe Balsa, que él es Cagliostro, el conde de Cagliostro, porque más adelante en su vida, cuando él conoce al conde Amalfi, el conde Amalfi le nombra conde de Cagliostro. El conde Amalfi era uno de los grandes regentes de los caballeros de Malta. Entonces, vamos un poco a la vida de Giuseppe Balsamo. Cuando él nace de una familia relativamente pobre, pero el tío era una persona no rica, pero sí económicamente estable, que le paga pues, sus colegios, pero él en los colegios, todos colegios religiosos de la época, pues no logra adaptarse, ¿no? Porque él cuestionaba muchas cosas, entonces pues le van echando de los colegios, pero consigue un gran conocimiento, es una persona que aprende mucho, y a los 22 años pues llega a Malta, donde es contratado como farmacéutico por la Orden de los Caballeros de Malta y empieza a hacer fórmulas y rápidamente se hace muy popular. O sea, podemos decir que es médico en el sentido, él es médico porque es farmacéutico y tiene acceso a fórmulas que él mismo crea. Y como te digo, con esas fórmulas, con esas medicinas que él crea, él va curando a mucha gente. Entonces, llega a los oídos del conde Amalfi que este joven, pues, que es un gran farmacéutico y que está creando unas nuevas medicinas, le invita a su palacio y se crean una gran amistad. Es la amistad que es el mismo alma en que está en ellos. Y el concepto este de armas compartidas, mira, funciona de la siguiente forma. Y te vuelvo a decir, esto es lo que yo he visto en mis estudios. Normalmente un alma nace antes que la otra, un mínimo de 22 años antes. Y suelen ser personas nacidas muchas veces en diferentes continentes, por el hecho de que el alma pueda estar, digamos, una parte del tiempo contigo y cuando tú estás durmiendo se va al otro cuerpo. Imagínate qué conceptos más interesantes, te vuelvo a decir, pueden ser falsos, ¿me entiendes? Pero es un concepto que yo te digo que he estudiado y que creo que aplica perfectamente a Cagliostro, ¿no? Porque mira, cuando a él lo está torturando la Inquisición, él dice que él nació en Malta, que ni siquiera nació ahí en Sicilia, que nació en Malta. Entonces, él recrea lo que es la vida del conde Amalfi Acra, su hermano, porque al final se hacen hermanos, hermanos en su propia hermandad, pero ellos se consideran hermanos y a esa hermandad se une el conde de Saint-Germain. Él recuerda todo y recuerda a los sabios, a un sabio que se llamaba Altotas, que nadie supo entenderlo y sin embargo es una persona con la cual el conde Amalfi había estudiado en Egipto. Entonces, esas dos almas, esa alma que va a los dos cuerpos, hace que los conocimientos de un cuerpo, el sapiens que los lleva al otro sapiens, se transmitan. Es un concepto realmente increíble y que no está muy... no hay muchos libros sobre él, no hay mucha gente. Hubo un libro, creo que en los 90, que hablaba pues te hablan todos de almas gemelas, pero almas compartidas es un concepto que no se toma mucho. Pero dentro del libro, lo que pasa es que
La luz trata de conseguir que el alma de Cagliostro, en vez de volver a la oscuridad, vaya a la luz. Entonces, ¿cómo reacciona la oscuridad? Mandando dos almas nuevas. Es decir, un alma para el conde Amalfi y otra alma para Cagliostro. Entonces, ese alma original que es compartida sigue estando compartida, pero a la vez están protegidos por otra alma. Yo me imagino que para muchos de los televidentes, pues este concepto es totalmente nuevo, ¿no? La posibilidad esa de que haya más de dos almas en un cuerpo, pero eso ya lo habíamos discutido cuando vimos el capítulo de Cleopatra, ¿no? Cuando vimos el capítulo de Cleopatra, vimos que sí, pues que Isis estaba en el alma de Cleopatra, pero que luego llegó otra alma porque Isis se cansó ya de tanto dolor, no lo pudo aguantar y mandaron otra alma nueva. Ese es otro concepto, que nuestra alma pueda salirse del cuerpo, abandonar el cuerpo. Y es un concepto que ese sí es más común, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen estoy desalmado, o sea, hay personas que dicen están tan tristes y eso dice estoy desalmado. Y hay veces que una persona llega a un grado de tristeza tan grande que una parte de su alma le abandona. Te vuelvo a decir, todo esto es conceptos filosóficos. Lo que estoy diciendo, que sea cierto o no cierto, son conceptos filosóficos, pero que pueden ser en cierto modo tener un sentido, ¿no? Estas personas, si ves deprimidas, estoy totalmente desalmado, no siento nada. Y es precisamente por ese dolor que tiene que su alma se va. O sea, ya no puede aguantar más el dolor y el alma decide abandonar el cuerpo. ¿Entiendes? Son conceptos filosóficos pues que están ahí. O sea, yo no los estoy trayendo de nuevo, yo me los estoy inventando, pero quizá estoy un poco acercándolos a través de mi libro para que la gente pueda entender la posibilidad de que eso pues, pueda ser cierto. No sé, una posibilidad de que eso sea cierto, pues como el cielo y el infierno, o sea, no sé, todos son suposiciones, pero cuando miras lo que es el género humano, el sapiens sí pega, y en el caso de Cagliostro, esto de las almas compartidas, las memorias que él tiene, pues son memorias que bueno, pues no sé, sí, tú dices, bueno, se conocían, se las pudo haber contado, pero había muchas cosas íntimas que el conde de Cagliostro sabía o que creía que le habían pasado a él, porque aquí es un problema de identidad, que los dos cuerpos, al tener la misma alma compartida, empiezan a compartir la misma identidad. ¿Me entiendes? Yo no sé, cuando ahí la gente habla del concepto de almas gemelas, esto no es un alma gemela, cuidado. Una alma gemela es otra cosa. Un alma gemela es un alma pues, que viene del origen de las almas y que estuvo contigo en la parte original, y luego acuérdate que aquí hablamos de la división de las almas, y esas almas pues, originariamente estuvieron juntas y luego esas almas se separaron. Entonces esas almas vuelven a encontrarse eventualmente en diferentes vidas, en diferentes posiciones. Esto sería lo que en Cábala es que se rompe la vasija y se fragmenta. Pues sí, parecido. Acuérdate que la Cábala te dice que originariamente se crearon 600.000 almas. O sea, cada teoría o cada escuela filosófica o religiosa pues te lo explica de otra forma, ¿no? Para mí el concepto ese del alma gemela pues es muy típico. Te vas a encontrar con esas almas eventualmente en esta vida, o te has encontrado en otras vidas, o es que tienes muchísimas almas gemelas. Es que no es decir, y cuidado, que encontrarte con un alma gemela no quiere decir que sea bueno, cuidado, porque tú oyes estas veces de estos horóscopos, vas a encontrar tu alma gemela. A ver qué alma gemela te encuentras, cuidado. Pues es interesante eso. Sí. Claro, es que alma gemela es porque vienes del mismo origen, de una parte de esas 600.000 almas que se dividieron en 10.000 y eres un origen de eso, o sea, has estado junto, eso lo explica también muy bien Madame Blavatsky, y has estado, pero ese alma gemela
puede ser una persona que te odia a muerte porque has tenido mil problemas con ella. A lo mejor has sido marido y mujer y os habéis llevado como el perro y el gato, o tú has sido el carcelero y el otro el prisionero. El concepto de alma gemela, como muchas veces nos lo quieren vender, no es el concepto que aplica a los estudios filosóficos. Cuidado, o sea, el alma gemela es un hombre enamorado o una señora enamorada, dice, oye, que he encontrado mi alma gemela. A ver lo que te va a hacer tú con tu alma gemela, a ver lo que te va a caer, o sea, porque puede ser una maldición. O sea, cuidado, por eso te digo, el concepto de alma gemela es un concepto que se usa mucho, astrología, esoterismo, pero se usa con el concepto equivocado. Si puedes encontrar un alma gemela que sea absolutamente compatible contigo, Madame Blavatsky lo explicaba como al principio éramos todo uno, éramos mitad hombre, mitad mujeres. Cuando se dividió, pues a ver, si has caído a lo mejor de una parte que estaba unida a ti, igual eso tenés una relación fantástica, pero si te ha caído de la parte de atrás, vete a ver lo que te cae, que puede ser un continuo castigo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo de las almas gemelas para otros capítulos, porque también toco ese tema en otros capítulos. Vamos a ver continuar con lo de las almas divididas, ¿no? Que es un concepto que también apliqué, pero no está en este libro, está en la segunda parte, que todavía no ha salido, que es en el capítulo de Shakespeare. Acuérdate que Shakespeare y Cervantes mueren el mismo día y el mismo año, los dos el 23 de abril de 1516. Perdón, sí, de 1516, de 1616. Estaba echando yo atrás un siglo, de 1616. Entonces, sí, hay una diferencia, porque es que cuando uno se da cuenta de eso cuando los ingleses cambiaron del año del juliano al gregoriano, ¿no? Entonces, pero ahí utilizo el concepto también de alma compartida, el alma de Shakespeare, que es digamos, el gran creador de la lengua inglesa, ¿no? O sea, y el gran creador de la lengua hispana, que es Cervantes, llegaron a compartir ese alma, ¿me entiendes? Y por eso los dos dijeron adiós en el mismo día. En el caso de Cagliostro también. Los dos, el conde Amalfi y Cagliostro, mueren exactamente el mismo día. O sea, que un alma compartida lo inicia antes con uno de los personajes, en este caso con el conde Amalfi, pero cuando muere uno de ellos, automáticamente se acaba. Fíjate, esto es otro concepto que te digo único. O sea, un alma compartida no puede sobrevivir a la muerte de una de las dos personas que la están compartiendo. Y te digo, en mi libro lo utilicé para Shakespeare y Cervantes, y aquí lo he utilizado para el conde Amalfi y el conde de Cagliostro, ¿no? El día en que muere en la cárcel de la Inquisición el conde de Cagliostro, el conde Amalfi, pues también muere en Malta. En fin, pero esos son, ya te digo, muchos detalles que hay en el libro, ¿no? Entonces, para ir a Cagliostro en sí, bueno, no vamos a entrar ya en las fechas de nacimiento y todo eso, ¿no? Porque el conde Amalfi nace pues con un número 22 y Cagliostro, que es un número 4, pero la lucha de los 22, y Cagliostro nace con un número 23, que es un número 5, ¿no? Entonces, bueno, los que lean el libro y eso podrán ver un poco el estudio de esa numerología. Y vamos a ver a lo que es Cagliostro. Cagliostro se casa joven, él se enamora de Serafina, una muchacha supuestamente muy guapa, y empiezan el peregrinar pues por todo lo que es las cortes europeas y la Europa de esa época, ¿no? Está con todos los iniciados, rápidamente adquiere una gran fama y fortuna. De esa fortuna él dedica mucho dinero a los pobres, cuidado, cosa que no era común en la época, otra cosa que a la Iglesia no le gusta, porque la Iglesia decía la caridad se hace a través de la Iglesia, no directamente. Si tú quieres donar a los pobres, danos el dinero a nosotros, que nosotros se lo vamos a dar a los pobres, ¿no? O sea,
empiezan ya a chocar y entonces él cree más en, no sé, eso de la intermediación, pues no parece que acabara de convencerle, ¿no? Y prefería hacer acción directa, ¿no? Ya como más adelante, al siglo siguiente, dirían los anarquistas, ¿no? Acción directa. Él veía y trataba de ayudar, ¿no? Entonces a la Iglesia, pues eso no le convencía, entre otras cosas, ¿no? Y las cosas, pues bueno, lo que decía del poder de la Iglesia, que él no lo consideraba, pues que fuera, que le viniera de Dios. No sé si me entiendes, él los veía como un poder prácticamente político, o sea, religioso político, pero era imponer una religión al pueblo que le obligaba pues a ser sumiso y a aceptar pues los principios que la Iglesia le aconsejaba, ¿no? Entonces, pues seguimos adelante. Como te digo, Cagliostro conoce al conde Amalfi, al conde de Saint-Germain. Él es ordenado en la Orden de Malta como alto caballero y ahí se separa del conde Amalfi y de Saint-Germain. A Saint-Germain se lo va a encontrar en diferentes cortes europeas, ¿no? Porque acuérdate que la figura clave de la época es mucho más conocido Saint-Germain, conde de Saint-Germain, que Cagliostro. El conde de Saint-Germain, te digo, hoy en día pues hay escuelas dedicadas al conde de Saint-Germain. Perdón, ahí si pudieras acotar un poquito más quién es él y cuál es su aporte de Saint-Germain. Bueno, Saint-Germain es un hombre que aportó muchísimo a todo lo que es este tipo de pensamiento en el concepto de la época de lo que es todo lo que es la alquimia, ¿no? Él fue un gran alquimista, él se creía, no se sabía ni de dónde venía, ¿no? Pero hablaba varios idiomas, hablaba francés, hablaba inglés, pero se supone que él, su idioma materno debería de haber sido el español o el portugués, no se sabe exactamente, ¿no? Porque hablaba muchas lenguas y las hablaba muy bien. Y ahí es en una conversación que tiene con Cagliostro, cuando tocan el tema de la reencarnación. Dice, ¿cómo es posible que un hombre pueda hablar 6-7 lenguas perfectamente? O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Si prácticamente te llevas una vida entera para hablar tu lengua, quizá aprendes otra bien, pero 6-7 lenguas, y entonces entran en los conceptos de que eran ya conceptos aprendidos de otras vidas y que los aplicaron a esta vida, y por eso les fue tan fácil aprender a Saint-Germain tantas lenguas. Todo lo contrario que a Cagliostro. Cagliostro, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo en su vida, una vez que estuvo una temporada en Londres, pues fue juzgado, pues injustamente, pues por cosas de estas que le decían que era un charlatán, que había robado a la gente con sus historias, y prácticamente no pudo defenderse porque su inglés era muy malo y le dejaron colgado. O sea, ahí no dejaron, hablaba, no le entendían y le condenaron, ¿no? Y lo pasó muy mal y nunca más volvió a Inglaterra, ¿no? Pero volviendo a Saint-Germain y Cagliostro, pues la figura de Saint-Germain es eterna. Como te digo, hay mucha gente que todavía dice que ve a Saint-Germain, que se les aparece. Cuando en la época de Cagliostro ya se decía que tenía 500 años. Entonces, él lo que decía es que todo el conocimiento que había adquirido y ese aprendizaje de lenguas era precisamente porque él llevaba 500 años ya en la Tierra, que él nunca moría. ¿Me entiendes? Pero todo esto ya es filosofía, conceptos que los puedes o no los puedes creer. Que fue un personaje único, pues fue. Pudo ser que Saint-Germain recordaba sus vidas anteriores y entonces sumaba eso todos los años. No sé si me entiendes. Y entonces decía que llevaba acumulados 500 años de vida. Igual era cierto pues, que él tenía la capacidad de recordar vidas pasadas. Y entonces pues acumulaba y se recordaba. Si había vivido en Portugal, pues te hablaba portugués. Si había vivido en España, te hablaba español, te hablaba francés, te hablaba inglés.
Y en la época esa, hoy en día, pues aquí hay gente que sí que te habla 5 o 6 idiomas muy bien. Son eruditos, pero bueno, porque han tenido unos estudios en muchos sitios ya desde niños. Saint-Germain no tuvo esa capacidad. Entonces, pues es sorprendente cómo pudiera hablar tantas lenguas. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, continuando un poco ya con Cagliostro, es cuando él reforma primero la Orden de los Rosacruces, se hace pues, le denominan como el Gran Maestro, él es el que realmente va a reformar la Orden, y la Orden pues queda prácticamente con muchos de los ritos que están ahora, pues vienen de la época de Cagliostro. Pero el hito más importante para la época de Cagliostro es la masonería. Él no se separa, pero él crea su propia escuela masónica. Es una escuela masónica que él la denomina el rito egipcio de la masonería. Este rito egipcio, cuidado, por primera vez admite a mujeres en la masonería. Es el primer pensador que piensa en las mujeres y admite a mujeres en la masonería. Hoy en día hay ritos que todavía siguen sin admitir a las mujeres, ritos de la masonería que no permiten la entrada de mujeres. O sea, eso no lo permite. Y sin embargo, ya en el siglo XVIII, él crea el rito egipcio y crea la masonería en que admite a las mujeres. Y él se llamaba el Gran Copto. Él se puso el nombre de el Gran Copto, que la masonería era como el supremo. Y del rito con las mujeres, la gran dama o la mandamás era la gran señora, que en este caso la primera fue Serafina, su esposa, porque él la había instruido. Entonces, pues le crea también ya problemas también con la masonería, porque la masonería se negaba a que las mujeres tuvieran acceso a esos conocimientos, y él dice, los conocimientos deben de estar abiertos a todo el mundo, hombres, mujeres, pobres, ricos, todo el mundo debe de tener acceso a estos conocimientos. Entonces ya no solo tiene la animosidad de la Iglesia, que la Iglesia por supuesto perseguía la masonería a muerte. Entonces ya hasta los propios masones dudan de él, que dicen, este tipo, bueno, pues está yendo muy lejos, ¿no? Porque acuérdate, pues la mujer en el siglo XVIII, pues era una mujer, bueno, pues realmente no tenían acceso a nada, ¿no? O sea, no tenían ni voz ni voto. Nada, o sea, no tenían acceso a nada. Entonces, él les daba educación y conocimiento. Entonces, también se granjea una enemistad por parte de la aristocracia. O sea, ya no solo es la Iglesia, los propios masones, sino la aristocracia, ¿no? Porque acuérdate que en esa época, pues era muy raro que las mujeres heredaran, ¿no? O sea, aunque tuvieran el dinero, acababa en manos del marido. Entonces él cuestionaba, bueno, pues la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Entonces, claro, a él, a sus fiestas, digamos, a sus mítines, pues iba también mucho aristócrata. O sea, iba mucha gente pobre, pero había sitios, cuando él iba a hacer algún experimento especial o alguna transformación, que eran puro aristócrata. Entonces, oírle decir a un aristócrata que escuchara que su mujer pues, tiene los mismos derechos que él y que debería tener derecho a heredar y tener posesión de las tierras. Bueno, ya, eso son palabras muy fuertes. Estaba atentando también contra el orden social de la época. Entonces, cuando te encuentras con una persona que quiere igualdad para las mujeres, que dice que pueden ser masonas y tener los mismos conocimientos que la divinidad de la Iglesia es algo muy relativo, que no es real. Pues claro, es un hombre que se busca enemigos por todas partes en esa época, ¿no? Entonces, pues un poco se confabulan todos contra él para convencerle, mediante engaños, de que vaya a fundar una logia masónica, porque él se dedica a viajar por Europa y va fundando logias masónicas
por todas las grandes ciudades de Europa. Él además de visitar a los pobres y de curar enfermos. Cuidado, de curar enfermos, él los curaba. O sea, pero acuérdate que él es farmacéutico. Él, su formación es como farmacéutico y él experimentaba con fármacos. Y por eso te digo, unos fármacos funcionaban, otros fármacos no funcionaban, pero que curaba a personas, las curaba. O sea, pero no, claro, lo que pasa es que la gente llegó a creer que él era un sanador, que él llegaba allí y que los sanaba a la gente, cuando ese no era el caso. Él utilizaba la ciencia que él tenía en la época para utilizar esos medicamentos que en esos momentos pues eran revolucionarios y la gente no sabía ni de lo que estaban compuestos, pero él sí curó a muchas personas. Entonces ya volvamos pues al final, cuando Cagliostro quiere, te digo, lo convencen, él no quería ir a Italia, o sea, los estados pontificios, imagínate lo que era para él estaba en busca y captura, con una gran recompensa, pero él decía que había que implantar esas nuevas ideas en Italia y decide que Roma, el centro de la cristiandad, es el sitio adecuado. Entonces, unos enviados del Papa le engañan, haciéndose pasar porque son masones que quieren esto, y él llega a Italia, a Roma, para fundar su logia y, por supuesto, pues es arrestado por agentes del Papa, ¿no? Son arrestados él y su mujer. Por supuesto empiezan con torturas para la esposa Serafina, y Serafina, bueno, pues dice pues que él adora al diablo, que es un endemoniado, que escupe en crucifijos, en fin, imagínate lo que es la tortura, lo que te hacen decir, ¿no? Entonces, con esas pruebas sacadas a base de tortura a Serafina, pues la Inquisición pues también le hace unas cuantas torturas guapas para abrir boca, ¿no? Y le lleva a juicio, ¿no? Entonces, pues claro, ahí pues, le condenan a muerte y el Papa, en su generosidad, pues lo conmuta la pena por cadena perpetua. Entonces le mandan a la prisión de San Leo, que estaba en los estados pontificios, pues, más al norte de Italia, y ahí es donde, justo un poquito antes, como te digo, que las tropas de Napoleón ya estaban invadiendo Italia, era ya después de la Revolución Francesa, estamos hablando del año 1795, ¿no? Más o menos, cuando pues, entran a través de Milán y están atacando a los estados pontificios, cuando los soldados franceses llegan específicamente por orden de Napoleón a liberarle en la prisión de San Leo, es cuando ya pues ha sido, no ahorcado, como se dice esto, cuando te ahogan, ha sido ahogado por un par de carceleros, pues por órdenes directas del Papa. Es lo único que encuentran. Y bueno, pues, ¿qué nos ha quedado de Cagliostro? Pues un legado pues muy importante, muy desconocido a nivel general. O sea, tú oyes hablar de Cagliostro y realmente muy poca gente sabe quién es Cagliostro, ¿no? Y te digo, y si te vas pues, hace unos años, como yo te decía, cuando era niño, pues como un personaje maldito de la historia, ¿no? O sea, entonces cuando tú ves su vida, pues ves de maldita, pues lo único que tuvo, pues a pesar de tenerlo todo, pues siempre estuvo en el sentido que tenía que protegerse contra todo lo que creía, ¿no? O sea, tenía dinero, repartía mucho entre los pobres, otro se lo gastaba. Acuérdate, te comentaba que él estuvo en la cárcel de la Bastilla, fue por un incidente con la reina entonces María Antonieta, que era el cardenal Rouen, que era amigo suyo, le dijo que la reina quería un collar de diamantes, el famoso incidente del collar de diamantes, que se han hecho películas y cosas de esas, y Cagliostro pues ingenuamente pues ayuda y bueno, pues otra vez le acusan pues de querer robar, o sea, de querer robarse el collar o de intervenir. Nunca hubo una acusación clara y al final, bueno, pues por aclamación popular tuvieron que dejarle salir de la cárcel por la presión que ejerció el pueblo que rodeó la Bastilla y lo tuvieron que dejar salir. O sea, ahí te digo
la conexión que él tenía con el pueblo, con los humildes, y el odio que tenían hacia él, pues sobre todo la Iglesia, la Inquisición y los poderes fácticos, porque les estaba removiendo el tapete, ¿no? Estaba diciendo, bueno, ¿de qué va por la vida? Ahora regalando medicinas gratis, regalando dinero en vez de hacerlo a través de la Santa Madre Iglesia, ¿no? O sea, son cosas pues que no se hacían, no sé, ahora no sé si ahora se hacen más, ¿no? Pero antes no se hacían, era pues desafiar lo que era el sistema. Entonces, Cagliostro desafió el sistema y lo pagó con su vida. O sea, y a pues le llaman un personaje maldito, ¿me entiendes? Y a otros pues son santos. O sea, la historia siempre se escribe, pues depende siempre desde dónde la mires, ¿no? A mí Cagliostro, como te he dicho, ya desde niño me pareció un personaje admirable y por eso es por lo que investigué bastante más en su vida. Manuel, en el caso de Cagliostro, ¿qué carta fue la que él jugó de la luz y la oscuridad? Bueno, Cagliostro jugó la carta número 12, que es la carta del ahorcado. Es la carta que le correspondió a Cagliostro en todo este juego. ¿Qué representaría esa carta? Bueno, el ahorcado nos enseña que debemos dejar de lado todo lo que creíamos saber, ¿ok? Toda resistencia a nuestras formas de pensamiento y eso es lo que hizo Cagliostro. Esta es una carta de búsqueda espiritual, pero que te ayuda a poner a un lado todos tus prejuicios y abrirte a nuevas ideas y a entender a gente que es diferente a ti. Ese es el mensaje principal de la carta número 12, la carta del ahorcado que jugó Cagliostro. Manuel, ¿quieres complementar con algo más? Bueno, pues me voy a despedir pues con una frase de Cagliostro, ¿no? Que creo que resume muy bien el sentido de su vida. Dice, como alguien venido del sur y de la brillante luz del mediodía, con pleno conocimiento de la naturaleza y una comunión activa con el Creador, me dirijo ahora hacia el norte, dentro de la niebla, abandonado en cada paso en el lugar propio, dejando camino, decreciendo en cada parada, dejando un poco más de luz para ustedes, un poco más de claridad y calor, un poco más de vitalidad, hasta el fin de mi viaje, cuando la rosa florezca en su plenitud sobre la cruz. Yo soy Cagliostro y seré lo que soy. Manuel, nos decías que en tu obra y en tu libro, aparte de conseguirlo en las diferentes plataformas de tus redes sociales, seguiremos hablando de cada una de las cartas de la luz y la oscuridad. En este caso hemos hablado de diferentes personajes. Hoy tocó Cagliostro, ya hemos hablado de Cleopatra, hemos hablado de la vida de Cristo, la numerología de Cristo. ¿Qué otros personajes podemos encontrar tanto en la luz como en la oscuridad en tu obra 22, La Guerra de los Dioses? Bueno, como también hemos hablado de Pitágoras, pues vamos a hablar de Hitler, vamos a hablar de Stalin y de la Revolución Rusa, en fin, vamos a hablar de Shakespeare, vamos a hablar pues de Schopenhauer, como te he dicho, vamos a hablar también de Mao Zedong o Mao Zedong, en fin, personajes históricos que nos llevan a una época, pues no sé, vamos a ir conociendo también un poco de historia de la época al analizar estos personajes. Pues muy bien, Manuel, ahí que dejamos la información de las redes sociales para que quien esté interesado en conseguir tu libro, ya sea impreso o próximamente audiolibro, te puedan contactar. Muchísimas gracias. De acuerdo.